Para China, Estados Unidos es la mayor amenaza. Una fuerza poderosa está justo en su puerta, y para mantenerse al día, China se ha aliado con Rusia. Sin embargo, en lugar de fortalecerse, ambos han terminado más aislados. Mientras tanto, Estados Unidos cuenta con aliados en todo el mundo y con el poder necesario para proyectar su fuerza en cualquier lugar que considere necesario. Entonces, ¿qué hace que China y Rusia estén tan aterrorizadas de enfrentarse a Estados Unidos? Vamos a analizar exactamente por qué saben que no pueden ganar, comenzando con un análisis de sus fuerzas militares, economías y estrategias, y por qué Estados Unidos sigue siendo la potencia más fuerte del mundo. Comenzaremos con quizás la diferencia más evidente entre los tres países: su gasto militar y presupuesto. Según las estadísticas más recientes, el presupuesto militar de Estados Unidos para 2023 fue de aproximadamente $916 mil millones. En comparación, el Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista Chino tuvo un presupuesto de alrededor de $296 mil millones en 2023. Esto significa que Estados Unidos gasta más de 3 veces en sistemas de defensa nacional que China. De hecho, el gasto militar de Estados Unidos representa cerca del 40% de los presupuestos de defensa nacional en todo el mundo, mientras que China ocupa el segundo lugar con alrededor del 13% del gasto global. Rusia está aún más en desventaja. Si excluimos las demandas de la guerra en Ucrania, el presupuesto militar de Rusia en 2021 fue de aproximadamente $66 mil millones. En los últimos años, este presupuesto prácticamente se ha duplicado. El aumento en el presupuesto de Rusia puede explicarse por la canalización de más recursos hacia la guerra, lo que también podría anticipar lo que sucedería con las economías de Estados Unidos y China en caso de un conflicto teórico. En comparación, los presupuestos militares de estos países son solo una fracción de sus respectivas economías, medidas en Producto Interno Bruto (PIB). Estados Unidos gasta alrededor del 3.5% de su PIB en defensa nacional, un porcentaje relativamente alto en el mundo occidental. En contraste, China gasta aproximadamente el 1.6% de su PIB en defensa. Si China decidiera gastar tanto como Estados Unidos en su ejército, necesitaría destinar cerca del 5%, lo que probablemente tendría un impacto negativo en el resto de su economía. Rusia está mucho peor en este aspecto. Su presupuesto militar en 2021 ya representaba alrededor del 3.7% de su PIB. Con el presupuesto duplicado y su economía afectada por las sanciones occidentales, este porcentaje se disparó al 7%. Más peligrosamente para Rusia, el anuncio presupuestario de 2024 estimó que el gasto militar representaba casi el 40% del presupuesto total del gobierno. Esto significa que Rusia estaba canalizando dinero hacia su ejército a expensas de otros sectores, lo que podría tener consecuencias duraderas para su economía. Aún así, el país apenas podía alcanzar una fracción de lo que Estados Unidos o China gastaban en sus ejércitos. Pongamos los presupuestos en una perspectiva más histórica. Entre el final de la Guerra Fría en 1991 y 2021, Estados Unidos gastó $19 billones en defensa nacional, lo que representa 16 billones más de lo que China gastó y casi tanto como el gasto combinado del resto del mundo en el mismo periodo. La marcada diferencia entre el gasto de Estados Unidos y China refleja la gran ventaja que Estados Unidos ha tenido en el escenario militar durante los últimos 30 o incluso 60 años. Este contraste se ejemplifica en la escala de los avances tecnológicos en el ejército estadounidense, o más precisamente, en lo poco que China ha logrado ponerse al día a pesar de sus desesperados intentos por hacerlo. Veamos algunos ejemplos clave de la proyección del poder militar, principalmente en las fuerzas navales y aéreas de ambos países. La Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene posiblemente la mayor flota de aviones de combate del mundo. Utiliza principalmente lo que comúnmente se considera aviones de quinta generación, como los F-22 y F-35, que han estado en servicio desde 2005 y 2015 respectivamente. Sin embargo, también cuenta con un considerable número de aviones más antiguos de cuarta generación, como los F-16, que están siendo reemplazados por diseños más modernos. Por otro lado, China comenzó el siglo XXI con aviones principalmente de segunda generación provenientes de la Unión Soviética, y los reemplazó por equivalentes de tercera y cuarta generación, como el Chengdu J-10 para 2017. Podría pensarse que el progreso continuaría, pero no ha sido así. El avión J-20, considerado de quinta generación por China, ha enfrentado problemas persistentes con su motor. Incluso después de múltiples rediseños, aún carece de tecnología stealth real. El diseño del motor tuvo que ser reemplazado al menos 4 veces, todo en un esfuerzo por llevar el avión al nivel de capacidades de última generación.
Se informa que los esfuerzos de China por modernizar el J-20 avanzaron al adquirir restos de un F-17 estadounidense caído en Kosovo y robar información relacionada con el desarrollo del F-35 a principios de los años 2000. El J-20 aún carece de varios elementos clave para ser considerado un avión de quinta generación en toda regla comparable al F-22. Como resultado, la tecnología de aviones de combate de China está entre 15 y 20 años detrás de la de Estados Unidos. Aún más importante es el hecho de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos proyecta su poder militar peligrosamente cerca de la frontera china, gracias a que mantiene más de 750 bases militares en más de 80 países en todo el mundo. En particular, el ejército estadounidense tiene estacionados más de 50,000 soldados solo en Japón, lo que le permite mantener control directo sobre islas estratégicas en el mar de China Oriental. Además, las bases militares de Estados Unidos están dispersas alrededor del mar de China Meridional, especialmente cerca del estrecho de Malaca, un punto de gran importancia para la economía china, ya que la mayor parte de su comercio marítimo con Europa, Oriente Medio y África debe pasar por allí. La Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos han proyectado su poder directamente contra las reivindicaciones chinas en esos dos mares. Este enfoque busca principalmente establecer una separación entre la China continental y Taiwán, un territorio que China ha intentado recuperar desde su separación. Según un informe del grupo de expertos RAND, que compara la eficacia militar de Estados Unidos y China, podrían darse dos escenarios posibles si ambos países entraran en guerra. El grueso del combate ocurriría alrededor del estrecho de Taiwán, más cerca de la China continental. Los primeros ataques tendrían lugar alrededor de las islas Spratly, en el mar de China Meridional, o cerca del archipiélago japonés, con Okinawa sirviendo como un importante aeropuerto para el uso estadounidense en el mar de China Oriental. Para este análisis, se considera principalmente el primer escenario. No obstante, en cualquiera de los casos, RAND predice que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con su tecnología stealth superior y un arsenal más amplio de aviones de combate y polivalentes, puede imponer de manera efectiva la superioridad aérea sobre las aguas chinas. Esta superioridad aérea podría disminuir a medida que el conflicto se acercara o ingresara al territorio continental chino. Sin embargo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene otro as bajo la manga para enfrentamientos en el territorio continental: los bombarderos stealth. La tecnología de bombarderos stealth de los Estados Unidos, particularmente en los modelos B-1B y B-2, es prácticamente inigualable en el mundo. Esto se complementa con bombas penetrantes avanzadas, como las GBU-57 Massive Ordnance Penetrators, MOPS, una bomba de 30,000 libras capaz de atravesar hasta 60 pies de concreto reforzado. Incluso las versiones más ligeras, como la Blue 109 de 2,000 libras y la GBU-72 de 5,000 libras, han sido mejoradas con sistemas de guía inteligente y de posicionamiento. Esto les permite operar de forma relativamente autónoma tras ser lanzadas desde el bombardero. Con estas capacidades combinadas, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos puede enviar bombarderos a miles de millas dentro del territorio enemigo y desplegar bombas inteligentes para atacar directamente búnkeres reforzados, destruyendo suministros de armas, bases militares o centros de mando vitales. En el escenario de las Spratly, la efectividad de los bombarderos aumenta aún más, ya que los objetivos principales serían costeros y menos protegidos por defensas en capas, en comparación con los ubicados tierra adentro. Además, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está a punto de desplegar el primer avión de sexta generación del mundo, el Northrop Grumman B-21 Raider. Este avión tuvo su vuelo inaugural en 2023 y se espera que tenga un rendimiento operativo significativamente superior al de sus predecesores, mientras resulta más económico de mantener. Como resultado, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han solicitado al menos 100 unidades de estos aviones, con la opción de ampliar la adquisición a más de 200. Está previsto que el B-21 entre en servicio militar para 2027, momento en el cual comenzará a reemplazar a todos los bombarderos actuales que utiliza la Fuerza Aérea. Gracias a la reducción de costos, la flota de bombarderos del país podría no solo crecer en las próximas décadas, sino también mejorar tecnológicamente en el proceso. Además, los bombarderos stealth y sus cargas explosivas tienen un aspecto crucial que amenaza tanto a China como a Rusia. Estos bombarderos pueden ser utilizados para desactivar los misiles nucleares y los silos de cabezas nucleares de ambos países sin necesidad de que Estados Unidos recurra a sus propias armas nucleares.
Como referencia, la Guerra Fría trajo consigo una proliferación de cabezas nucleares tanto para los Estados Unidos como para la entonces Unión Soviética. En los años posteriores, ambos países redujeron progresivamente sus arsenales de cabezas nucleares desplegadas. Las estimaciones modernas indican que ambos países mantienen alrededor de 1.700 misiles nucleares en despliegue activo y entre 2.000 y 4.000 cabezas nucleares almacenadas, dependiendo de la rapidez con la que están siendo retiradas. Por otro lado, China solo cuenta con aproximadamente 400 cabezas nucleares, con cerca de 24 desplegadas en misiles intercontinentales y en una base de bombarderos pesados, según la fe de unos científicos americanos. Esto es importante porque, aunque tanto China como Rusia poseen arsenales nucleares significativos, la gran mayoría de sus ojivas permanecen almacenadas en lugar de estar activamente desplegadas. El Instituto de Investigación de Desarme de las Naciones Unidas y la Federación de Científicos Americanos señalan que Rusia almacena la mayoría de sus misiles terrestres y ojivas nucleares en búnkeres subterráneos. Estos se encuentran principalmente en la península de Kola y cerca de los principales centros de población en las partes europeas del país. Dado que Estados Unidos es un miembro activo de la OTAN, la Fuerza Aérea estadounidense podría aprovechar esta alianza para trasladar sus bombarderos directamente a la frontera ruso-OTAN en Europa Oriental o del Norte. Desde estas ubicaciones, los silos nucleares rusos serían fácilmente alcanzables, evitando así la necesidad de atravesar el Océano Ártico, otra posible vía de entrada. Además, Estados Unidos ni siquiera necesitaría bombarderos para cumplir este propósito. Misiles como los Tomahawk y los JAM, Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, de los cuales Estados Unidos y sus aliados tienen un suministro colectivo estimado en alrededor de 7.500 unidades, proporcionan suficiente poder de fuego convencional para superar la capacidad de disuasión de China y Rusia. En años recientes, Estados Unidos también ha desarrollado el sistema de despliegue Rapid Dragon, diseñado para enfatizar su capacidad de penetración a larga distancia. Este sistema permite que aviones de transporte no modificados no solo lleven, sino que también desplieguen misiles de crucero, convirtiéndolos efectivamente en bombarderos aire-tierra. Dado que los aviones de transporte tienen una capacidad de carga significativamente mayor que los bombarderos, esto implica que la capacidad de la Fuerza Aérea estadounidense para desplegar misiles de crucero y realizar ataques simultáneamente podría aumentar drásticamente en los próximos años. Tanto los bombarderos B-52 como el reciente sistema Rapid Dragon también son capaces de desplegar misiles nucleares. Esto sugiere que Estados Unidos podría lanzar un ataque nuclear preventivo. No obstante, este escenario es altamente improbable, ya que las políticas adoptadas en los últimos 40 años se han diseñado precisamente para limitar la producción y el despliegue de armas nucleares. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Rusia han dejado que la mayoría de los tratados nucleares expiren sin ser renovados, lo que significa que ninguno de los dos lados tiene control o supervisión efectiva sobre los despliegues nucleares del otro. Esto no representa una preocupación grave para Estados Unidos. Recordemos que la nación norteamericana todavía tiene la capacidad de realizar ataques convencionales que podrían desactivar los sitios de lanzamiento nuclear rusos. Por el contrario, Rusia tendría dificultades para replicar esta estrategia, ya que las ojivas estadounidenses están almacenadas mucho más profundamente en el territorio y Rusia carece de capacidades stealth comparables. La única solución para Rusia sería usar misiles balísticos intercontinentales, los cuales probablemente serían detectados en menos de 10 minutos tras su lanzamiento. Además, con el declive del progreso militar de Rusia, la guerra en Ucrania ha reducido drásticamente la capacidad del país para proyectar influencia geopolítica y militar. Las sanciones occidentales, impuestas a gran escala desde 2022, han obligado a Rusia a depender económicamente de China. De hecho, se estima que China representa más de un tercio de las exportaciones rusas. Esta situación implica que Rusia probablemente tendrá que seguir el liderazgo de China, la cual no posee ni remotamente la capacidad nuclear o de defensa que tiene Estados Unidos. Más allá de la Fuerza Aérea, la Marina de los Estados Unidos también mantiene una ventaja significativa sobre China. Un dato notable es que Estados Unidos cuenta con 11 portaaviones, mientras que China solo tiene 2. Esto permite a la Marina y la Fuerza Aérea estadounidense montar ataques devastadores más cerca de las aguas chinas, algo que China no sería capaz de repeler. Además, el portaaviones chino más reciente, el Fujian, se considera inferior en capacidades ofensivas, defensivas y estratégicas en comparación con el USS Gerald R. Ford. Sin embargo, una posible guerra en torno a Taiwán
podría no requerir que China utilice portaaviones, sino que dependa de las capacidades de largo alcance de su armada para compensar esta desventaja. Aunque se considera que China tiene la armada más grande del mundo y tal vez más eficiente en costos, Estados Unidos sigue liderando en el número y la relevancia de buques de guerra mayores. Esto incluye destructores, donde Estados Unidos tiene aproximadamente un 50% más de barcos que China, que en su lugar cuenta con más embarcaciones ligeramente blindadas, las cuales son poco adecuadas para guerras costeras y en mar abierto. En un escenario hipotético donde las armadas de Estados Unidos y China se enfrenten, Estados Unidos podría recurrir a sus aliados para obtener asistencia. Entre ellos, Corea del Sur, con la quinta armada más fuerte del mundo, y Japón, que ocupa el sexto lugar en poder naval global. Estos tres aliados podrían concentrar sus esfuerzos en el Mar de China Meridional o el Mar de China Oriental, creando una fuerza naval abrumadora que China no sería capaz de igualar. Una guerra costera entre China y Estados Unidos se inclinaría aún más a favor de Estados Unidos, gracias a sus esfuerzos continuos por modernizar el cuerpo de Marines bajo el programa Force Design 2030. Esta reinversión y reestructuración buscan convertir a los Marines en una fuerza completamente operativa, autosuficiente y de largo alcance. Esto comenzó con la eliminación de tanques, equipos de puente y artillería de arrastre en sus suministros. En su lugar, los Marines serán reequipados y entrenados para crear bases militares improvisadas en islas, especialmente en el Indo-Pacífico. Desde estas bases, los Marines utilizarán misiles de largo alcance y tecnología de drones, que han avanzado considerablemente, en parte debido a la guerra en Ucrania. Esto les permitirá convertirse en una fuerza clave de reconocimiento, contrainteligencia y disuasión naval. De este modo, los Marines están siendo reorientados de la respuesta a crisis hacia la negación marítima, lo cual puede interpretarse como una contramedida directa a los esfuerzos de China por expandir su influencia en el Mar de China Meridional y Oriental. Por último, Estados Unidos mantiene una ventaja insuperable en la guerra naval antisuperficie, particularmente en el uso de submarinos, aviones y barcos para reducir la capacidad anfibia de transporte marítimo de China. El estudio mencionado por Rand señala que, aunque China ha reducido su desventaja en esta categoría, esto se debe principalmente a que prácticamente ha duplicado el número de sus embarcaciones entre 1996 y 2017. Sin embargo, incluso con este aumento, Rand estima que Estados Unidos podría aproximadamente el 40% de la flota china en tan solo 7 días. Esto también debilitaría significativamente la capacidad de China para llevar a cabo campañas marítimas y reabastecer sus buques en mar abierto. Otro aspecto clave que le da ventaja a Estados Unidos sobre China es su experiencia a lo largo y después de la Guerra Fría. Estados Unidos y la OTAN han aprovechado sus fuerzas armadas en conflictos en el extranjero, como la guerra contra el terrorismo, que duró un total de 20 años. Esto permitió a Estados Unidos y sus aliados utilizar sus avances militares en campañas reales, reestructurarse y modificar sus capacidades operativas en respuesta a situaciones de combate reales. Por otro lado, la participación de Rusia en conflictos internacionales, especialmente después de la Guerra Fría, se limitó en su mayoría a realizar ataques de largo alcance o vender armas a uno de los participantes. Rusia obtuvo experiencia de combate limitada, usando sus tropas para repeler insurgencias en antiguos países soviéticos como Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Moldavia y Ucrania. En la mayoría de estos conflictos, Rusia tenía una ventaja numérica y tecnológica significativa. Además, Rusia combatía contra adversarios que habían sido formados bajo la doctrina militar soviética y que utilizaban armamento soviético. Esto le otorgó a Rusia una visión incomparable sobre las estrategias y capacidades tecnológicas de sus oponentes. En contraste, la última vez que China participó en una guerra fue en la Guerra Sino-Vietnamita de 1979, hace más de 45 años. Esto significa que hay pocos vestigios de tácticas o personal de aquella época que influyan en las políticas militares y en el entrenamiento actual de China. Mientras tanto, Estados Unidos ha probado sus tácticas y equipos militares en escenarios del mundo real en más de una ocasión. El progreso tecnológico de su complejo militar se basa en éxitos y fracasos obtenidos en situaciones reales de combate. China y Rusia, en cambio, solo han podido confiar en pruebas teóricas y simulaciones, especialmente contra adversarios de capacidades comparables. Estados Unidos tampoco entraría en un conflicto contra China o Rusia en solitario. Por un lado, cuenta con la alianza de la OTAN en Occidente, en la frontera con Rusia. Si combinamos los ejércitos de los países de la OTAN, excluyendo a Estados Unidos, estos probablemente formarían el segundo ejército más grande y avanzado del mundo,
con aproximadamente 2 millones de miembros activos y un presupuesto anual de alrededor de 300.000 millones de dólares. Además, Francia y el Reino Unido, ambos miembros de la OTAN, poseen sus propios arsenales nucleares y sistemas de disuasión. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia también son desarrolladores importantes de armas, con tecnología militar a la par de la de Estados Unidos. Los países de la OTAN también suelen recibir equipos militares estadounidenses poco después de que estos sean desplegados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por otro lado, en el este, Estados Unidos es miembro del Quad, Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, junto con Japón, Australia e India. Aunque la participación de India puede ser algo ambigua debido a su membresía en BRICS, junto a China y Rusia, las tensiones frecuentes entre India y China sobre políticas exteriores y disputas territoriales en el Himalaya inclinan a India hacia la alianza Quad. Japón y Australia también ocupan posiciones altas en términos de presencia militar, con Japón teniendo la sexta armada más grande del mundo. Además, Corea del Sur, un aliado clave de Estados Unidos, juega un papel vital en las disputas en curso con Corea del Norte, respaldada por China y Rusia. La red de alianzas estadounidenses significa que cualquier movimiento ofensivo de China o Rusia probablemente escalaría a un conflicto que abarcaría decenas de países y al menos 3 continentes, lo que podría degenerar rápidamente en una tercera guerra mundial. Además, están las recientes decisiones de política exterior de Estados Unidos, que pueden variar según el partido y el presidente en el poder. Existe un contraste marcado entre la administración del 45º presidente, Donald Trump, 2017-2020, y la del 46º presidente, Joe Biden, 2021-2024. Trump fue una figura polarizadora en la escena global, y su administración a veces actuó en contradicción con sus propias políticas. Por ejemplo, Trump mostró con frecuencia una actitud favorable hacia países autoritarios como Rusia y Corea del Norte. En el caso de Corea del Norte, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en pisar territorio norcoreano. Sin embargo, esto ocurrió después de que Corea del Norte comenzara a probar sus capacidades nucleares, lo que provocó una respuesta completamente diferente. Estados Unidos declaró que cualquier amenaza directa sería respondida con acción militar inmediata. En cuanto a Rusia, Trump fue relativamente moderado en sus tratos, lo que llevó a especulaciones sobre una posible colusión entre ambos países para influir en sus respectivas elecciones. A pesar de las aparentes buenas relaciones, Estados Unidos impuso varias rondas de sanciones contra Rusia durante su administración. En el caso de la OTAN, Trump fue crítico con los países que gastaban significativamente menos en defensa nacional en comparación con Estados Unidos, en términos del porcentaje de PIB. La situación cambió después de 2021, cuando la mayoría de los miembros de la OTAN comenzaron a aumentar sus presupuestos militares hacia el mínimo recomendado del 2% del PIB. Por otro lado, la administración de Biden se centró en mantener las alianzas existentes, especialmente con la OTAN, Israel y Corea del Sur. Más importante aún, la administración de Biden implementó restricciones significativas a la capacidad de China para importar tecnología y obtener ingresos mediante la exportación de metales y productos químicos, especialmente a América Latina y Rusia. Combinando estos 8 años, Estados Unidos adquirió experiencia valiosa al redirigir y mantener sus alianzas con la OTAN, cortando la mayoría de sus lazos con Rusia mediante sanciones económicas y el cese de importaciones de gas y petróleo. Con menos discrepancias en la política exterior entre las administraciones recientes, es poco probable que Estados Unidos abandone sus alianzas a corto plazo. La OTAN ha adquirido un papel más crucial que nunca en la preservación del orden en Europa del Este. Independientemente del partido en el poder, hay razones de sobra para que Estados Unidos continúe asegurando sus alianzas existentes y marginando a China y Rusia. Con medidas económicas en marcha para evitar exportaciones tecnológicas, China y Rusia probablemente seguirán quedándose rezagadas, y la brecha tecnológica con Estados Unidos podría ampliarse en las próximas décadas. Estados Unidos sigue implementando nuevas tecnologías y aprendiendo de ejemplos como los conflictos en el Medio Oriente desde principios de los 2000 y los avances en la guerra con drones observados en Ucrania. Esto significa que está más preparado que nunca para defender la democracia en todo el mundo.